Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque tú has permitido que continuemos estudiando tu palabra y el día de hoy tenemos este capítulo delante de nosotros y nos declaramos totalmente incompetentes en nuestras fuerzas para escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, que tu Espíritu Santo, Señor, si es necesario perforar nuestros oídos para que tu voz sea clara en nuestro interior, te ruego, hazlo, danos dirección, dirígenos hacia ti y pues nos ponemos en tus manos sabiendo que es tuya la obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Apocalipsis, ustedes saben que es un libro fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino que está en el capítulo 1, versículo 19. Ya como que se van olvidando, ¿no? Hay que hacerlo cada semana. Y en Apocalipsis 1:19 se nos dividió el texto entero de Apocalipsis en 3 secciones. La primera parte le dice Jesucristo, escribe las cosas que has visto, que es el capítulo 1, en el que Juan ve a Jesucristo glorificado. La segunda parte son los capítulos 2 y 3. Escribe las cosas que son. Y habla del presente. Y en los capítulos 2 y 3 lo que tenemos es la historia de la iglesia, desarrollándose desde el principio hasta el final, digamos, diagramada en 7 cartas a 7 iglesias que representan 7 etapas de la historia universal de la iglesia. Pero un día la iglesia va a terminar, la historia de la iglesia va a tener un punto final, la iglesia va a dejar de existir. ¿Cuándo va a suceder eso? En el rapto. Por eso la tercera sección en la que Dios mismo divide este libro es las cosas que has visto, las cosas que son, y número 3, las cosas que han de ser después de estas. Que si tú has estado estudiando griego, sabes perfectamente que es la frase griega metatauta, exactamente, después de estas. Y eso abarca los capítulos del 4 hasta en adelante. Y esta tercera sección empieza con capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia, ¿dónde? En el cielo, delante del trono, adorando a Dios. La iglesia está ahí. Por eso, ¿te acuerdas? Al principio del capítulo 4, Juan escucha una voz que dice, sube acá. Y dijimos en aquel momento que yo creo que vamos a escuchar eso. El día que nuestro Señor Jesús decida llamarnos, escucharemos, sube acá probablemente, y estaremos en su presencia en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo. Capítulos 4 y 5, entonces la iglesia está, ¿dónde? En el cielo. Mientras tanto, en la tierra, capítulos 6 al 19, se inaugura una época que la conocemos como la Gran Tribulación. Pregunta, y por $1,000,000 de Monopoly, ¿dónde estará la iglesia? ¿Estará la iglesia en la tierra durante la gran tribulación? No. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 viene siempre después de los capítulos 4 y 5. Siempre ha sido así, siempre es así y siempre será así. Capítulos 4 y 5, la iglesia está en el cielo. Capítulo 6, cuando la gran tribulación comienza en la tierra, ya no está la iglesia acá. Y la gran tribulación es un tiempo en el que, de 7 años, en el que Jesucristo derramará su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Y esta ira, el juicio de Dios sobre el mundo, está dividido en 3 series de sellos. 3 series de juicios. La primera serie de juicios son los 7 sellos. La segunda serie son las 7 trompetas. Y el día de hoy todavía estamos en la 7ª trompeta. Si bien se conoce, ¿te acuerdas que había dicho? Se conoce tradicionalmente como que estos 7 años están divididos en 2 mitades. La primera mitad de paz y prosperidad, la segunda mitad de gran tribulación. Realmente no es así. La gran tribulación, difícil es todo. Desde el inicio sí, pareciera que hay una paz general, pero ¿te acuerdas cuál es el segundo jinete que sale en el segundo sello? Guerra. Y se le da el poder de quitar la paz de la tierra. Y esto va a suceder desde el principio. Lo que sí va a ser claro es una paz en el Medio Oriente. Una paz rodeando al pueblo de Israel.
Eso sí lo vamos a tener de una manera clara los primeros 3 años y medio. Pero después de estos primeros 3 años y medio sucederá algo. Este líder político que va a traer toda la paz a la tierra, después de 3 años y medio, traicionará el pacto que habrá hecho con el pueblo de Israel. Y tú recuerdas, lo vimos hace 2 semanas, me parece. Se sentará en el templo que estará construido allá en Israel, en Jerusalén. Se sentará en el templo y demandará adoración como si él fuese Dios. Y eso es lo que marca la segunda mitad, en que la gran tribulación se va a desatar. Decías, ¿no se había desatado? Sí, ya se había desatado, pero no has visto nada. ¿Te acuerdas los últimos ayes que estamos esperando para que suenen? Y no solo eso, sino que además ahora la ira de Satanás a través de este agente, de este anticristo, se enfocará sobre todo en el pueblo de Israel. Capítulos 12, 13 y 14 me hablan de ese punto en la historia. ¿Te acuerdas? La semana pasada dijimos, ya estamos cerca de la mitad de la gran tribulación. Capítulos 12, 13 y 14, estamos ya en la mitad. Capítulos 12, 13 y 14 suceden casi simultáneamente. Es decir, no los puedes escribir simultáneamente porque nuestro lenguaje escrito es lineal. Pero digamos que 12, 13 y 14 cronológicamente están sucediendo al mismo tiempo, tal vez un poquito uno después del otro, pero prácticamente están sucediendo al mismo tiempo. Por eso es tan difícil de desarrollar esta porción, porque todo está sucediendo de alguna manera al mismo tiempo. Y nada más te digo eso para que tengas en cuenta y no pareciera como que eso ya había sucedido. Sí, está sucediendo todo esto al mismo tiempo. ¿Estamos? Ok, capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En primer lugar, tenemos que tener claro que esta es una señal. No es una mujer literal, no es una mujer de verdad. Es un símbolo. ¿Y cómo lo sé? Pues ahí dice, es una gran señal. Ahora, ¿quién es esta mujer? Es un debate entre todas las corrientes de interpretación. Algunos dicen que esta mujer, sobre los católicos, dicen que esta mujer es la Virgen María. Y si tú lees la descripción, dice que tiene una corona de 12 estrellas, la luna debajo de sus pies, vestida del sol, etcétera, etcétera. Incluso, y más estando en México, tienes una cierta imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ahí está con la luna debajo de sus pies y todo esto. Y para los católicos, esta es la Virgen María sin lugar a dudas. Para muchos otros protestantes, esta mujer realmente es la Iglesia. No la Virgen María, sino la Iglesia. Ahora, déjame leer el versículo 2, la primera parte. Dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Para saber quién es esta mujer hay que tener todos esos detalles en cuenta. Número 1, no puede ser la Iglesia, porque la Iglesia nunca ha estado embarazada. De hecho, cuando es presentada como mujer, simbólicamente la Iglesia, es presentada como la esposa de Cristo y como una virgen sin mancha. Entonces, estaríamos en problemas si de pronto la Iglesia aparece embarazada. La Virgen María tampoco puede ser, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, les voy a dar las razones exactas por qué creo que no es, pero déjame decirte quién creo que es, y tú puedes estar de acuerdo conmigo o puedes estar equivocado, esa es tu decisión. Pero te voy a dar los argumentos precisos. Siempre, si tú y yo fuésemos estudiantes serios del Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis sería muy sencillo, porque todo el libro de Apocalipsis está enlazado a todas las imágenes están en el Antiguo Testamento. Y si tú eres un estudioso del Antiguo Testamento, automáticamente te catapultarías a Génesis 37
Génesis capítulo 37, versículo 5. En Génesis 37 tenemos la historia de este personaje que tenía unos cuantos sueños, se llamaba José, y la verdad no sé si era muy inocente o quién sabe qué pasaría por su cabeza, porque cada que soñaba estas cosas le contaba los sueños a sus hermanos y sus hermanos súper sacaban de onda, pero él seguía soñando y en vez de guardarse los sueños, seguía contándolos a sus hermanos. Y fíjate, Génesis 37, versículo 5 dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Entonces ahí sigue. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, ¿y qué crees? Y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo. Ahora, fíjate, esta es la interpretación que da el padre de José, que es nada menos que Jacob, o el nombre que después tendrá, Israel. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces la interpretación a esto del sol, la luna y las estrellas, que nunca aparecen juntas de esta manera, solamente aquí, nos la da la Biblia misma. La mujer evidentemente es Israel, y luego tendremos más argumentos a medida que vayamos avanzando en el capítulo. Entonces, no es la iglesia, no es la Virgen María, definitivamente yo creo que es Israel. Ahora, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este gran dragón? Bueno, déjame aclararlo otra vez. No es un dragón literal, es una señal. ¿Y quién es? Satanás. De eso no tenemos ninguna duda porque en el versículo 9 de Apocalipsis 12 nos dice, fue lanzado el gran dragón, alias la serpiente antigua, alias que se llama Diablo y Satanás. Entonces no hay duda de quién es este dragón. ¿Y por qué hago énfasis en que este es simplemente un símbolo? Porque realmente Satanás no es un dragón. Porque si fuese un dragón sería muy fácil identificarlo, pero la palabra nos dice que él más bien se viste de ángel de luz. Pero, simbólicamente hablando, tiene la fiereza de un dragón, y no solo un dragón. La palabra escarlata literalmente habla de rojo como fuego. Entonces la Biblia en este momento presenta a Satanás como feroz, como rojo, como fuego, y algunos incluso asocian este color rojo fuego con el rojo sangre, y se lo identifica de esta manera porque vamos a ver que en estas secciones se habla de mucho derramamiento de sangre y de mucha muerte, y Satanás es el padre de mentira, y vino ¿te acuerdas a qué vino Satanás? Robar, matar y destruir. Entonces, sabemos quién es la mujer, sabemos quién es el gran dragón, y tenemos claras esas dos señales. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hay dos posibilidades al respecto. ¿A qué se refiere con esto de que su cola? Bueno, evidentemente, ya dijimos, no estamos hablando de algo literal, pero simbólicamente hablando, Satanás arrastra la tercera parte de las estrellas y las arroja sobre la tierra. ¿A qué se refiere? Bueno, número 1, puede hacer referencia a un evento pasado. Acompáñame a Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel capítulo 28. Versículo 11. Y en Ezequiel 28, el profeta está hablando del rey de Tiro y de otros reyes que existían en ese momento.
Pero en el versículo 11, vas a ver que se enfoca en algo que no está, es decir, va a seguir hablando del rey de Tiro, pero no está hablando del rey de Tiro realmente. Y fíjate, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate de hecha sobre el rey de Tiro y dile así. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Evidentemente no está hablando del rey de Tiro, porque ningún hombre puede ser el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y evidentemente el rey de Tiro que está ahí no estuvo en el jardín de Edén. Entonces, ¿de quién está hablando? Del poder que estaba detrás del rey de Tiro. Está hablando directamente de Satanás. Ahora, déjame volver a leerlo desde la mitad del versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y esta es la historia de Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Etcétera, etcétera. Entonces, está hablando de ese momento en el que Satanás, antes de ser lo que es el día de hoy, tenía un puesto de privilegio, y algún día, yo espero que dentro de unos 40 o 50 años estudiemos el libro de Ezequiel a fondo, pero cuando te pones a estudiar cómo era la descripción, no solo es que, ¿te acuerdas que dicen, no, Satanás era el director de alabanza del cielo, una cosa así? Bueno, no tan así, pero cómo describe su propio cuerpo. Él mismo pareciera que él mismo era música con su cuerpo. Y tuvo un final terrible. Ahora, acompáñame por favor a Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Y tenemos otra narración de ese momento. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Te das cuenta cómo está hablando de Satanás? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjate lo que había en el corazón de Satanás. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas del monte del testimonio sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunos piensan que cuando está haciendo esta referencia de este dragón arrastrando la tercera parte de las estrellas, piensan que está haciendo referencia a ese momento que acabamos de leer, el momento de la rebelión de Satanás, que no fue solo, sino con la tercera parte de los ángeles. En distintos momentos, en Job y en otros pasajes, a los ángeles se les llama estrellas. Job describe cómo en el día de la creación las estrellas cantaban junto a ti. Y Dios está creando las cosas, mientras está creando, las estrellas están cantando. Entonces es muy probable que esta imagen de el dragón arrastrando la tercera parte de las estrellas haga referencia a ese momento en el que Satanás, con la tercera parte de los ángeles, se rebela contra Dios, tratando de él ser Dios mismo. Por otro lado,
y puede ser ambas cosas realmente, podría estar haciendo referencia no a esa rebelión ocurrida en algún momento en el pasado, y evidentemente antes de que Adán fuese creado, porque cuando Adán es creado ya Satanás aparece como el tentador, sino tuvo que suceder antes, en algún momento antes. Pero otros piensan que no es una rebelión así en el pasado, sino una rebelión más bien en el futuro, una nueva rebelión que Satanás tendrá junto con la tercera parte de las estrellas que ya él comanda de alguna manera, por decirlo así. ¿Cuál será la verdad? No lo sabremos hasta que estemos delante del Señor y si Él quiere revelárnoslo. Versículo 4, la segunda parte dice: Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Que ya tenemos identificada a la mujer como Israel, identificado el dragón como Satanás. Ahora falta identificar el hijo. Los que dicen que la iglesia, el hijo, y déjame hacer esta aclaración. Si tú escuchas el 99% de las conferencias que hay con sana doctrina, estoy hablando incluso conferencias de Semilla de Mostaza o de Capilla Calvario, que es la hermana, la iglesia hermana de Semilla de Mostaza, vas a encontrar que el hijo es identificado con el Señor Jesucristo. Por esto de que regirá con vara de hierro, porque Israel es la mujer y el hijo es Jesucristo, y por eso de que subirá y fue llevado para Dios y para su trono, es normalmente identificado con Jesucristo. Y digo normalmente porque yo no estoy muy seguro. Ahora, esta es una de esas cosas en las que los estudiantes de instituto bíblico se pelean y dicen: no, claro que sí, Fermín dice que sí es el hijo y Iber dice que no, y son de esas cosas precisamente que no tienen que dividir, da lo mismo. Es decir, a la hora de la verdad, estas sombras no afectan ni ayudan a tu caminar en santidad. Entonces, como te digo, si tú escuchas otras conferencias de Semilla, de Fermín, no sé cuál será la postura de Lenin. Fermín piensa que Jesucristo, que este hijo es Jesucristo, no sé cuál será la postura de Lenin. Alex lo confundí recién, entonces no sé en qué habrá quedado. Chuck Smith dice que es Jesucristo por estas razones, ¿no? Israel es la mujer, Jesucristo es judío, es un producto, digamos así, de la nación de Israel, gobernará con vara de hierro y será arrebatado para Dios y para su trono. Déjame decirte otro que no es, definitivamente no es. Otros dicen que es la iglesia y que será, ¿por qué dicen que es la iglesia? Porque será arrebatado para Dios y para su trono. Entonces dicen, ¿ves? Es la iglesia y ahí está el rapto a la mitad de la tribulación. Bueno, de entrada no puede ser porque la iglesia ya estaba en el cielo en el capítulo 4 y 5. Entonces, no puede ser. En segundo lugar, la iglesia no, déjame ponerlo de esta manera, no está escapando de Satanás. La iglesia no tiene por qué escapar de Satanás como iglesia. El rapto no es que Dios dice, híjole, venga a mi iglesia porque Satanás se enojó. No, el rapto es para proteger a su pueblo y librarlo del día de la ira de Dios, no de Satanás. ¿Sí estamos? O sea, mientras estamos aquí, Satanás va a tener ira y nos va a perseguir y nos puede hacer de todo, excepto tocar nuestro espíritu que le pertenece al Señor. O sea, te puede destruir el cuerpo, sí, lo hizo con Job. Te puede tirar un piano en la cabeza, sí, o sea, puede hacer todo tipo de accidentes, puede ponerte todo tipo de tentaciones, sí, pero tu espíritu está seguro en el Señor. Entonces no necesitamos escapar, tenemos que huir de la tentación, pero no de Satanás.
Dice, en Efesios 6, estad firmes ante las acechanzas. No dice, escapen de Satanás. Entonces, no creo que sea la iglesia. ¿Quién creo que puede ser? Y tampoco estaría yo del todo seguro, simplemente creo que puede ser los 144,000. No Jesucristo, ¿por qué? Porque Jesucristo ya está en el cielo, no ha descendido a la tierra. Jesucristo no escapó tampoco de Satanás, no fue arrebatado para su trono porque, híjole, ya viene Satanás, córrele Jesús, vámonos, y fue llevado al cielo. No, el Señor subió al cielo para gobernar desde allá, no está escapando de Satanás. Otra razón de tipo hermenéutico, ¿de qué? Hermenéutico, es decir, bajo las reglas de interpretación bíblica. La mujer es simbólica, ¿sí o no? No es una mujer real. Si la mujer es simbólica, el hijo tiene que ser simbólico. No puedes mezclar las interpretaciones, tiene que haber una consistencia en la interpretación. Y Jesucristo no es simbólico, Jesucristo es real, Jesucristo es una persona que nació físicamente, no es un símbolo. Entonces, por estas razones, es probable que este hijo, y además que dijimos estos 144,000 son judíos, nacidos de Israel, es muy probable que estos 144,000 sean este hijo que en medio de la tribulación tiene que ser arrebatado al cielo. Y tú dices, ¿ah, otro rapto? No puede ser, solo la iglesia es raptada. No, no es cierto. Hay varios raptos narrados en la Biblia. ¿Cuál fue el primero? ¿Quién sabe? Enoc. Caminó con Dios y el Señor se lo llevó. No murió. Otro rapto en la Biblia. Elías. Elías de pronto está caminando, Eliseo está alrededor y un torbellino se lo lleva y ya. Otro rapto un poco distinto, pero un rapto al fin, ¿alguien se acuerda? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, comienza con Felipe, muy bien. Felipe, después de hablar con el etíope, de pronto es arrebatado y aparece en Azoto, y el etíope ya no lo ve. O sea, el rapto no es algo que solo la iglesia va a experimentar. Entonces, es muy probable que sean los 144,000 los que son llevados al cielo de esa manera así. Y los vamos a encontrar, fíjate, en el capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Pregunta, ¿cuándo es el regreso de Jesucristo? ¿En qué capítulo está el regreso de Jesucristo? Capítulo 19. Siguiendo la lógica de mi maestra, ¿el 14 está antes o después del 19? Antes. Por tanto, Jesucristo aquí, cuando está en el monte de Sión con 144,000, no está en el monte de Sión de la tierra, sino en el cielo, lo cual veremos a detalle cuando lleguemos al capítulo 14. ¿Okay? Entonces, hay razones hermenéuticas de la técnica de interpretación que tienen que respetarse, por las cuales yo creo que no puede ser Jesucristo, sino probablemente los 144,000. Pero, otra vez, tú puedes tener tu propia teoría y estar equivocado, o hacerme caso y estar en lo correcto. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto tiempo crees que es 1260 días? 3 años y medio, exactamente. Israel, después de esto, huye al desierto a un lugar que tiene Dios preparado. ¿Cuál es este lugar? Por distintas referencias en Isaías y en otros pasajes del Antiguo Testamento,
Es probable, algunos comentaristas piensan que es la ciudad de Petra, que está en lo que era el territorio de Edom. Y tú la conoces si viste Indiana Jones y creo que es la del Santo Grial, la que aparece por primera vez con su papá. Al final termina la película cabalgando donde hay una ciudad que tiene sobre los muros tallados unas formas así muy grandes. En internet tú pones Petra y aparecen un montón de imágenes. Es una ciudad real en ruinas, pero la ventaja que tiene esa ciudad es que se llega por un callejoncito muy pequeño. De hecho, ahí en la película de Indiana Jones se ve un callejoncito pequeño, pero no es todo, es un callejón largo y en algunos pedazos no caben más de 2 personas a la vez. ¿Qué es lo que provoca eso? Que es una ciudad fácil de defender. Porque no importa si tienes un ejército de 50,000 personas, solo pueden entrar de a 2. Entonces, con 2 que tengas para defender, digamos, técnicamente, puedes defender a 50,000. Y por ciertas referencias en el Antiguo Testamento, algunos piensan que Petra es la ciudad donde Israel va a escapar. Basado en eso, en la década a partir de los 60s, los 70s, e incluso en los 80s, toda esta época de la Guerra Fría, en la que había toda esta tensión del armamento nuclear, y había una gran sensación del fin del mundo. No sé si ustedes son jóvenes para acordarse de aquella época, la crisis de los misiles del 60 y pico, cuando Rusia quería establecer una base militar en Cuba, y mi papá justo iba rumbo a Italia en un barco por ahí, y todo este asunto, bueno, lo de mi papá no lo supo la comunidad internacional, pero ahí estaba mi papá. Hubo todo un movimiento de iglesias norteamericanas que llevaron centenares o decenas de centenares de Biblias con los pasajes proféticos marcados y los enterraron en distintos lugares a los alrededores de Petra y dentro de Petra, precisamente previendo que en cualquier momento iba a desatarse la gran tribulación, iban a ocurrir estos 3 años y medio e Israel iba a correr a refugiarse ahí. ¿Será ahí o no será ahí? No lo sabremos hasta que llegue ese momento. Pero acompáñame a Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. Y yo te aconsejaría que fueras leyendo Mateo 24 y 25 en tu casa varias veces. Cuando terminemos toda esta parte, vamos a hacer una revisión más exhaustiva de Mateo 24 y 25, porque habla claramente de este momento. Pero por mencionarlo rápidamente y que le vayas viendo la dirección, Mateo 24 es uno de los capítulos también más complicados de enseñar por las distintas cosas que aparecen en él. Yo creo personalmente, y otra vez, Lenin, por ejemplo, no lo cree así, y tiene derecho a estar equivocado. Yo creo que Mateo 24 y 25 no está dirigido a la iglesia. Yo no veo a la iglesia en Mateo 24 y 25. Muchas veces vas a encontrar mensajes así como que a la iglesia sacados de Mateo 24 y 25. Yo creo que no está hablando de eso. Y cuando dice, pero una será tomada y otra será dejada, que está ahí, no está hablando del rapto. Yo creo que no está hablando del rapto. Y esto que vamos a estar viendo te va a dar una razón fuerte de por qué yo creo que esto va a ser así. Yo creo que está hablándole al pueblo judío. Y está hablándole a sus discípulos que son judíos, haciendo referencia a lo que los judíos van a vivir en el tiempo de la gran tribulación, no a la iglesia. Dice versículo 9, Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si te das cuenta, realmente suena a la gran tribulación, al tiempo en que la iglesia está en el cielo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda cuál es la abominación desoladora en la que habló el profeta Daniel, este momento en el que el anticristo se sienta en el templo de Dios demandando adoración, es ese momento. Ahora, pregunta, ¿la iglesia verá eso? No, la iglesia está en el cielo. No lo vamos a ver, por tanto, por eso creo que esta advertencia es para el pueblo judío. Cuando veas esto, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En esa región, la azotea tiene una escalera por fuera. Entonces subes a la azotea a hacer todas las actividades que se hacen por el calor excesivo, y entonces dice, baja por la escalera, pero ya no te metas a tu casa a buscar algo, sino baja y corre, va a ser así de rápido. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, las que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pregunta, ¿a la iglesia le importa el día de reposo? No, para nosotros todos los días es día de reposo desde que conocemos al Señor. Un judío, en cambio, sí. En día de reposo, de hecho, si vives en Israel, no funciona el transporte colectivo, no hay comida caliente, no sé qué, porque no se puede encender fuego, porque hay una serie de restricciones que evitan que el día sábado sea un día, digamos, normal. Entonces, por eso es otra razón que yo creo que no le está hablando a la iglesia, sino directamente al pueblo judío. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque Jesucristo recién llega en el capítulo 19. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, habrá grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeron, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, lo que está diciéndoles, mi regreso va a ser visible a todos. Y el pastor Jaime Foot tiene una teoría o una idea de esto. Imagina la Tierra girando, realmente girando a gran velocidad, y Jesucristo irrumpiendo la atmósfera en contra de la rotación de la Tierra. Todos veríamos pasar como un rayo de oriente a occidente y asentando sus pies en el monte de los olivos, como está profetizado. Entonces, es distinto. Este momento es al final de la gran tribulación, cuando todo ojo le verá. Cuando venga por su iglesia, nadie le verá. Nosotros escucharemos, sube acá o cualquier otra cosa, y entonces iremos a él. Ahora, ¿por qué tanto odio de el dragón contra la mujer? ¿Por qué Satanás contra Israel? Porque Dios ama a su pueblo. Y Satanás odia todo aquello que Dios ama. Satanás odia al ser humano, no porque el ser humano sea algo importante, sino porque el ser humano lleva en sí mismo la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Es verdad, el pecado ha distorsionado esa imagen, el pecado ha roto esa imagen. Cuando ves el día de hoy a la humanidad, no dices, así es Dios. Realmente dices, eso no es Dios. ¿Dónde está Dios? Porque nuestro pecado ha destrozado eso. Pero cuando esa imagen es restituida a través del nuevo nacimiento, somos capaces de reflejar al Señor. Y somos capaces de retomar nuestra identidad que fue perdida en el pecado. Y por eso somos objeto de odio. Pero, específicamente, el pueblo de Israel es objeto de más odio. Y así ha sido desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios estableció
que a través de Israel va a venir el Mesías. Desde Génesis, Dios estableció, ¿te acuerdas? Le dice a Satanás, habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y la simiente te herirá la cabeza, tú le herirás en el talón, en el calcañar, pero ella te herirá la cabeza, y está marcado esta enemistad que habrá. Ahora, si alguien te dijera, pues ¿sabes qué? Te voy a aplastar la cabeza, tú tratarías de hacer todo lo posible para evitarlo. Y Satanás ha tratado de hacer todo lo posible para evitar la llegada del Mesías. Y todo el Antiguo Testamento te puedes dar cuenta de los constantes ataques, y no solo en la Biblia, en la historia, para eliminar al pueblo de Israel. De hecho, ni siquiera solo a todo el pueblo de Israel, porque Dios de todo el pueblo de Israel luego define un solo linaje a partir de David. Y hay un momento, lo puedes leer en Crónicas y en Reyes, en que de todo el linaje de David solo hay una persona, un niño. Han muerto todos, solo hay un niño del linaje de David. Y ahí descansa la esperanza de la promesa. Y ese niño es escondido, y luego que es hombre, etcétera, 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 etcétera. Puedes leer en el libro de Esther el intento por destruir a todo el pueblo. Y así toda la historia hasta que llegamos a Belén. Y nace Jesucristo. Y aún así hay un intento por destruir, matando a todos los niños menores de 2 años. ¿Te acuerdas de Herodes? Ahora tú dirás, pero pues ya Jesucristo ya vino, ya pagó nuestros pecados en la cruz, ya ascendió al cielo. Ahora, ¿por qué Satanás sigue teniendo odio hacia Israel? Porque ya que no pudo evitar la primera venida del Señor, va a tratar de evitar la segunda venida del Señor. Y lo hemos estado estudiando. Dios ha hecho una promesa a David, que de su descendencia levantaría un rey y un reino. Este reino es un reino judío. El que va a estar en el milenio es un reinado judío. Si Satanás logra eliminar a la raza judía, Dios no puede venir a reinar, porque tiene que ser un reinado judío. Esa es la lógica. Por eso, tantos intentos desde toda la historia, y el último, el más escandaloso de nuestra época, es Hitler. Más de 6 millones de judíos brutalmente y cobardemente asesinados. ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad ante eso? Pues la respuesta de muchos es que realmente no sucedió. No, en primer lugar, ni fueron tantos. Y sí, murieron en los campos de concentración porque pues los aliados bombardearon las carreteras, no había cómo llevar alimentos y medicinas. Y se borra todo eso nuevamente y va a resurgir. ¿Cuándo va a resurgir con más fiereza? A la mitad de la gran tribulación. Cuando la mujer tenga que huir al desierto, y ya no nos va a dar tiempo de verlo a detalle, pero déjame leer del versículo 7 en adelante, lo retomaremos la próxima semana del versículo 7, pero dice: después hubo una gran batalla en el cielo y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz del cielo que decía, entonces Satanás es arrojado del cielo y cae a la tierra. Bríncate al verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto crees que es eso? 3 años y medio, lo veremos a detalle la próxima semana. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río para que el dragón
tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Va a haber una gran, mega persecución, la cual leímos hace un momento. Jesús está advirtiendo al pueblo judío. ¿Habrán otros perseguidos? Sí, lo veremos más adelante también. Todo aquel que no quiera aceptar la marca de Satanás también estará en rebelión contra el gobierno de Satanás. Una última cosa. El versículo 3 define a Satanás como un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 7, ustedes saben, es el número de plenitud. 7 cabezas puede hablar acerca de astucia. Satanás no es un tonto. Muchas veces en iglesias y en cosas así escuchas como reprensiones y te reprendo y no sé qué, la, la, la. Y es así como, oye, es un dragón de 7 cabezas. Y cada cabeza tiene una diadema. Y la palabra diadema, hay 2 palabras que se pueden traducir como corona al español. 2 palabras en griego que se pueden traducir y se traducen como corona. Una es diadema y la otra es stéfanos. La palabra stéfanos habla de conquista. Era lo que se le daba a los corredores. Cuando ganaban una carrera se le ponía una stéfanos, una corona, pero en griego una stéfanos. En cambio, el rey no usaba una stéfanos, usaba una diadema que habla de capacidad de gobierno o de autoridad. Y Satanás tiene 7 diademas. El día de hoy, el mundo está gobernado por Satanás. Y es tonto no darnos cuenta de eso. Es ingenuo pretender que, bueno, Satanás no es importante. No, es importante. Por supuesto, no es tan importante como para dedicarle una reunión a Él. Preferimos dedicarle una reunión al Señor Jesucristo y hablar de Él. Pero dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y es sabio saber que esto es real. Saber que esto es real. Espiritualmente, tú y yo estamos viviendo esto mismo. O sea, sí, la mujer el día de hoy es Israel, no está siendo perseguida y todo esto va a suceder en la gran tribulación. Pero espiritualmente tú y yo lo estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo la acechanza de Satanás y que está enfurecido con cada hijo que da el Evangelio. Y cada hijo que da el Evangelio es producto de la persecución. Es decir, te lo voy a poner de esta manera. Si no sientes que Satanás te persigue, estás en un problema. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir, número 1, que no eres una amenaza, lo cual es una vergüenza. Y número 2, estás de su lado. O estás de su lado y por eso no te persigue, o eres tan inoperante que no vale la pena perseguirte. Y creo que es bueno, no estoy diciendo busca la persecución de Satanás, pero eso es un termómetro de si realmente estás caminando. ¿Conoces esta frase que, entre paréntesis, se le atribuye al Quijote, pero que no está en el Quijote? Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Sí has oído esa frase? Bueno, no está en el Quijote. Cuando te digan que está en el Quijote, le dices, no, no es cierto. ¿Quién sabe de dónde salió? Pero no está en el Quijote. Pero es una frase real. Tienes que escuchar que ladran. Tu vida tiene que estar rodeada de estas cosas. Por supuesto, el Señor nos da paz para seguir caminando. Pero tiene que haber este tipo de conflictos. No es que los busquemos. No te estoy diciendo busca estos conflictos.
sino que voltea alrededor. Si tienes demasiados años sin pruebas, si tienes demasiados años sin ataques, si tienes demasiados años sin conflictos, necesitas ponerte de rodillas y pedirle al Señor que examine tu corazón, que vea si hay camino de perversidad, que vea si es que hay algo que torcer. Yo tengo peleas contra mí mismo, contra mi carne y contra todos los días. Si tú te la llevas, o sea, el único que deja de manotear en el agua es aquel que ya se ahogó. Y aguas. Si ya estás nadando de muertito, o sea, puede haber ya un problema. Y creo que necesitamos reflexionar y pedirle al Señor que nos muestre. Otra vez, no te estoy pidiendo que busques estos ataques, sino que busques evidencia de que estás nadando contra la corriente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aún contra la corriente tú eres fiel, tú eres el que nos sostiene, nuestras fuerzas son insuficientes. Reconocemos, Señor, que hay una guerra espiritual, que hay un gran dragón, que en poder, Señor, es superior a nosotros. Pero reconocemos que eres mayor tú que el que está en el mundo. Por eso la victoria, Señor, no depende de nuestras fuerzas, sino depende de lo que tú has hecho. Sujétanos a tu reino, Señor. Y los que estemos aquí, Señor, que no hemos experimentado ni ataque, ni tribulación, ni nada, como producto de vivir para ti, Señor, redarguye nuestra vida. Que nuestra vida sea una marca de que no somos de este mundo. Que nuestra vida sea una marca clara de que vamos contra la corriente de este mundo. Y sosténnos en eso, Señor. Nos ponemos delante de ti, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que no tenemos que escapar, porque tú has ganado, y sabiendo que todo esto es para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.